Doctor Villalba, ¿cómo le va? Buen día. Horacio Yacante y Hernán Vitar lo saludan. ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, todo bien. Bueno, un poco intentando entender cuáles serían los cambios, ¿no?, que propone el gobierno nacional o el oficialismo. Bueno, en realidad creo que el más puntual y concreto que puede llegar a interesar a la audiencia es que el sistema de juzgamiento penal comenzaría a entender en los ilícitos cometidos por menores de 15 años en adelante. Ujú. Actualmente comienza a entender o a funcionar en relación a los ilícitos penales cometidos por niños y adolescentes de 16 a 18 años para delitos de mediana gravedad a delitos graves. Pero básicamente la diferencia es en que anticipa en un año la intervención del sistema de juzgamiento penal desde el fuero penal juvenil. Creo que eso es lo nuclear. Bien, ¿y cuál es la, digamos, la diferencia o en qué beneficia en reducir este año, reducirlo de 16 a 15? Simplemente poder atender una demanda de la población en cuanto a que se juzguen y se sancionen conductas cometidas también por estos niños o adolescentes. Sí, Pero no hay que perder de vista que el fuero penal juvenil no está abocado plenamente a la sanción y exacto, represión de estas conductas. por supuesto. Hay que poder explicarle a la audiencia que el fuero penal juvenil está pensado y tiene su razón de ser en cuanto a la contención de Por estas supuesto. conductas, y actualmente se trabaja a los fines de evitar la sanción. En principio, buscar cuál es la causa por la cual el niño o adolescente incurrió en el ilícito y tratar de erradicarla. Generalmente puede ser una causa social, psicológica, patológica. Esa es la lógica. Me parece Bien, que sí, se presenta generalmente, esta consulta es remanida de los medios, no sé por qué en esta época del año la baja de la inimputabilidad, se presenta estos proyectos de leyes como paquetes de seguridad, pero en realidad en el fuero penal, el trabajo para con adolescentes o el trabajo del fuero penal juvenil no tiene nada que ver con la sanción y la represión. Claro. exacto. ¿Cómo sería? Explíquenos a la audiencia también para que entienda, porque por ahí, como usted dice, por ahí a veces son títulos y uno siempre termina con las dudas. ¿Cómo es el sistema actualmente en Mendoza con un chico de 16 años? Bueno, en Mendoza actualmente un chico de 16 a 18 años que comete un ilícito que prevé una pena superior a los 10 años, perdón, a los 2 años de prisión, ¿Qué se le delitos hace serían, por ejemplo? robos, los más Bien, comunes, Sí. robos, abusos sexuales y hasta perfecto. homicidios inclusive. Sí, Entonces se inicia la investigación penal, pero en paralelo se inicia lo que se denomina un tratamiento tutelar. bien. Tratamiento destinado, o sea, son dos expedientes en Sí, paralelo, en donde en el fuero penal es tan importante determinar que el hecho ocurrió y cuál es la responsabilidad que le cabe al adolescente, como así también erradicar la causa por la cual el adolescente incurrió en ese ilícito. Entonces se trabaja con el mismo rigor ambos expedientes en paralelo, la investigación y el tratamiento tutelar. Y digamos que la vedette, si se quiere, del proceso o el fuero penal juvenil es este tratamiento tutelar desde donde se trabaja de manera interdisciplinaria el abordaje de todas las problemáticas del menor, y principalmente se busca el fin último es erradicar las causas que lo determinaron a delinquir. Y exacto. si el tratamiento es exitoso, se termina aplicando una pena reducida o hasta inclusive en algunos casos, si el tratamiento es muy exitoso, se termina aplicando una pena o se lo exime de pena, perdón. Si el tratamiento fracasa, bueno, se termina aplicando quizás una pena mediana en relación a lo que se aplicaría a un adulto. Ujú. Pero nunca, digamos, no es represivo ni el fin último es sancionar. Exacto. Claro, es sino cambiar la conducta, como se dice. Tal cual, porque se presume que el niño y adolescente es una personalidad en desarrollo. Exacto. Por Claro supuesto. está, esto visto desde el niño como sujeto de derechos y sujeto vulnerable. Yo entiendo también estas medidas de seguridad porque también está la otra pata del conflicto social, que es la víctima, porque Sí. el Sí, oyente que nos está escuchando ahora y que lo ha robado, le ha robado a alguien o le ha matado a un familiar, imaginémonos que no va a distinguir en la edad y muy poco le va a sí, interesar todo esto que estoy hablando, que parece filosófico, técnico, jurídico. Entonces, por ahí es que yo veo un poco esta respuesta de estos paquetes o estas medidas de seguridad que quieren como dar también una respuesta a otra demanda social que también es legítima, por que es la de supuesto. las víctimas del delito. Ujú. Recordemos que en el Fuero Penal Juvenil las víctimas del delito prácticamente no tienen participación.
Claro. Ahora, cuando uno ve los números del propio gobierno nacional, se desprende que solamente el 7% de los delitos están cometidos por menores de 16 años. O sea que tampoco es que va a solucionar el problema de fondo que sigue siendo la inseguridad, ¿no? O prevenirla al Totalmente. menos. Totalmente. A ver, cuando uno aumenta penas o aumenta los periodos para juzgar menores, tiene un efecto de disuasión, pero hay que también ver si la población hacia la que va dirigida el mensaje se hace eco de este efecto de disuasión que tiene castigar más o castigar más temprano. También hay que entender que aumentar la edad de inimputabilidad no implica, como traté de explicar al principio, el inevitable castigo, porque no es la dinámica del funcionamiento en cuanto a los adolescentes. Pero en realidad son medidas que vienen a actuar después del ilícito, y lo importante es, en materia de prevención, es erradicar las causas de la inseguridad y no las consecuencias, que es el ilícito consumado. Entonces, son en épocas electorales particularmente, son atractivas como plataforma, y más hoy en día que la seguridad es uno de los pilares de cualquier plataforma electoral. Son atractivas presentar estos proyectos, pero se los presentan como que van a resolver la inseguridad y en realidad no, están muy lejos de ello. Ujú. Y cuando hablamos de la edad, bueno, se sabe que hay una polémica muy grande porque en su momento el oficialismo había hablado de los 14 años, después 16 y ahora finalmente parece que el acuerdo al que llegaría con el resto de las fuerzas políticas sería de 15. Digo, ¿qué cambia entre un joven de 14, uno de 15 y uno de 16? Bueno, eso habría que preguntárselo más a un psicólogo, pero al menos desde el aspecto legal, siempre hablamos de personalidad en desarrollo, Sí. y una suerte de presunción, esto porque la ciencia jurídica se nutre de las otras ciencias también, la psicología, una suerte de presunción de que hoy actualmente, como lo estipula la ley, el adolescente de entre 16 y 18 años tiene una capacidad de comprensión de la criminalidad, de lo que hace, disminuida. Y es por ello que la actuación o el rigor penal también para con él es disminuido, como explicaba. Hoy por hoy se entiende que con 14 o 15... Hola. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Hoy por hoy se entiende que con 14 o 15 años no tiene esa capacidad de comprensión. Y eso es una presunción que no admite prueba en contrario para el derecho. Con estos proyectos de ley se trata de anticipar la comprensión del adolescente, o se la trata de interpretar, que comprende la criminalidad de lo que hace a los 14 o 15 años, atento a la dinámica de los tiempos, en donde se entienden que adquieren esta capacidad de comprensión con anterioridad. Pero bueno, es discutible, y es discutible desde todas las ciencias. Nuevamente vuelvo a insistir que estas medidas de seguridad de ningún modo resuelven en pleno de la inseguridad como fenómeno, pero bueno, trata de dar de alguna forma una respuesta, y son muy comunes en años electorales. Y uno de los argumentos que también se usan es que, bueno, a lo mejor al bajar la edad de imputabilidad, se le quita, si se quiere decir, materia prima a la delincuencia que justamente usa menores para cometer delitos, obviamente al ser inimputables. Bueno, ese es un argumento que uno lo escucha seguido, pero uno que está en el fuero y litiga, no son tan... Habría que ver la estadística, no me consta que haya un número importante, no manejo la estadística, pero desde mi experiencia en el litigio no veo con cotidianidad un número importante de adultos que se valgan de menores inimputables para cometer ilícitos. De todas maneras, es bueno destacar que hoy existe una figura penal al respecto, en donde se castiga con mayor rigor al adulto. De hecho, es un agravante, sea el delito que haya cometido un adulto, que se haya valido de un menor. Entonces, está previsto a los fines de disuadir esta práctica, pero también, bueno, como vos decías, se presenta como una solución a este fenómeno que ya se lo ha tratado de abordar, y quizás en la poca estadística de los delitos cometidos por adultos a través de menores no se ha podido erradicar del todo. Y en lo que tiene que ver con las instituciones acá en Mendoza, que justamente están en el régimen penal juvenil actual, en base también a lo que usted, a su experiencia, ¿qué nivel, qué grado de éxito tiene actualmente justamente con los menores? Y es que depende desde dónde se va a medir el éxito. Si se lo va a medir desde el punto de vista, desde que se pudo erradicar la causa que llevó a delinquir al menor,
al menos el que yo conozco, el fuero judicial Sí. trabaja bastante bien en ese sentido, en el sentido tutelar, tuitivo, y concibe al adolescente en infracción con la ley penal como lo que es un adolescente, porque no podemos dejar de lado que más allá de los proyectos de ley tenemos la Convención de los Derechos del Niño, y que obliga al Estado argentino a Sí. considerar al niño, a todo sujeto menor de 18 años. Sí. Y en ese sentido yo interpreto que trabajan de manera mancomunada con el Poder Ejecutivo, con toda el área ejecutiva dedicada a la niñez y adolescencia, y en mis pocas experiencias, porque generalmente los abogados particulares no tenemos mucha intervención en el Fuero Penal Juvenil, está más bien monopolizado por el Estado. Claro. Pero mis pocas experiencias desde el litigio, actuando tanto con los órganos abocados al abordaje del niño de manera administrativa y judicial, ha sido bastante exitosa mi mirada y mi experiencia desde este modelo, el modelo de salvar al adolescente de la sanción. Ahora, si lo vemos desde la mirada, quien pondría, digamos, que el modelo es exitoso desde la sanción, bueno, sacaría una estadística y le interesaría ver cuántas condenas hay. Las hay, pero no se trabaja a los fines de conseguirlas o en esa dirección. Doctor Villalba, le agradecemos los conceptos y el contacto, por supuesto. Muchísimas gracias.